anticonstitucionalista norteamericano. Entonces, Noelia, yo te podría pedir si le podías decir a que empezara Marcelo. Sí, sí, ningún problema. Y ahí sí yo me voy ubicando. Ok. Y entonces, ya voy a poner mi reloj para no pasarme. Hidrógeno como también energía renovable. Sacó el jugo, mi niña. Ya, vamos a empezar. No da el tiempo. Buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos. Vamos a dar inicio hoy día a nuestra segunda sesión de Pacto Verde. El tema que hoy nos convoca es hacia un nuevo modelo productivo sustentable. Hoy nos acompañan dos grandes panelistas, Sara Larraín y Marcelo Mena. Ellos son agentes de cambio en temas energéticos y climáticos. Sara es directora de la Fundación Chile Sustentable, miembro internacional del International Forum on Globalization, parte de la Red Interamericana de la Defensa del Agua y la Vida y de las coaliciones de la sociedad civil por acción climática y Chao Carbón. Ha coordinado distintas campañas de energía, formulación de programas de eficiencia energética, miembros de directorios de la Agencia Chilena de Eficiencia Climática y también ha sido miembro del Comité Nacional para la Restauración de las Áreas Afectadas por los Megaincendios Forestales.
Ha participado además en el diseño de políticas públicas, las leyes de energías renovables no convencionales, ley de generadores residenciales, la ley de cierre y abono de faenas mineras, ley de responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, entre otras leyes de nuestro país. Actualmente trabaja para la descarbonización de la matriz energética nacional y el fortalecimiento de la coalición ciudadana Chao Carbón, el monitoreo e incidencia de la reforma al Código de Aguas y las mociones de ley para la protección de los glaciares de la cordillera de los Andes amenazados por la expansión minera. Marcelo estudió Ingeniería Civil Bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster en Ciencias de la Ingeniería y doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa, realizó su postdoctorado en el MIT, y además se ha desempeñado como director de la Escuela de Ingeniería Ambiental y del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Ha sido consultor de energía y clima de la Fundación Chile y además fue subsecretario y ministro del Medio Ambiente en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Tiene distintas publicaciones sobre ciencia ambiental, energía y cambio climático en importantes revistas a nivel internacional y ha sido galardonado con diversos premios relacionados con energía y medio ambiente. Actualmente se encuentra como director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también como director de la Fundación MERI y es miembro del Consejo Asesor del Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía de Chile. Desde ya le agradezco a ambos esta invitación a conversar, a ser parte de una discusión que sin duda es muy importante para todas y todos en los contextos que nos vemos enfrentados actualmente. A modo de motivación de la conversación, y al igual como lo hemos hecho en paneles anteriores, vamos a dar paso a una breve motivación por parte de Sara y por parte de Marcelo, para después dar paso a preguntas y una discusión con los participantes. Sin duda, el modelo productivo es insostenible actualmente, tanto en lo energético como en lo ambiental. La producción limpia es absolutamente necesaria y también viable tecnológica y financieramente. Además, tenemos que entender que distintos estudios muestran que se generaría mucho más empleo que el modelo depredador que tenemos actualmente. Resulta claro entonces que algunos sectores deberán reconvertirse y reducirse de forma ordenada, pero otros también tienen que aumentar sus esfuerzos para hacer viable este cambio. Junto con esto, para lidiar con los efectos de la crisis económica actual y también con los efectos que ha tenido la crisis sanitaria, tenemos que ver una oportunidad para invertir en medidas sostenibles a corto, mediano y largo plazo para impulsar un futuro resiliente que no solo se enfoque en la generación de empleos, sino también en aportar a beneficios sociales y ambientales. Y qué mejor que repensar en este nuevo modelo productivo, ahora también en el contexto de la nueva constitución que vamos a comenzar a construir en nuestro país. Voy a dejar con ustedes para iniciar a Marcelo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Marcelo y Sara, así que los escuchamos también para que demos paso a esta conversación. Muchas gracias. Voy a partir entonces. Generalmente yo no soy de hablar bueno, a pesar de ser bueno hablar, ocupo diapositivas para poder ordenarme, así que voy a tratar de hacer una mezcla entre ambas cosas, pero en la práctica estamos claros que hoy día estamos haciendo esto que tiene sus virtudes, poder conversar y hablar todas las tardes entre nosotros en estos formatos nuevos, pero la realidad es que estamos guardados por nuestra mala relación con la naturaleza y eso ha sido muy profundo y en la práctica esas cifras que yo he dado en otras instancias que apareció en National Geographic, ¿no es cierto?, el autor Milo y coautores, que hablaba justamente de que hayamos sido capaces de poder cambiar la naturaleza en forma tan profunda, que siendo 0.01% de toda la vida,
hayamos sido capaces de poder en par de siglos hacer desaparecer 83% de los animales salvajes, causar que hoy día 96% de los mamíferos terrestres, o sean seres humanos o cosas que comemos, o que 70% de las aves del mundo sean domesticadas y solamente el 30% sea salvaje. En la práctica, haber cambiado a la naturaleza de esa forma ha cambiado justamente la faz de la Tierra y definir lo que es una era climática mediada por el ser humano que llamamos el antropoceno. Y para poder revertir esto es necesario cambiar profundamente nuestro horizonte de tiempo. Hay límites planetarios que se manifiestan y que puedes creer en ellos, pero, o puedes no creer en ellos, pero son una realidad. Y para pivotear a esto, para pivotear a un cambio importante, hay, por lo menos en el caso mío, yo creo que una buena hoja de ruta son los objetivos de desarrollo sustentable, en donde para superar la pobreza tenemos, y para poder darle bienestar a la gente, tenemos que empezar a cambiar un poco, o sea, la forma en la cual nosotros vemos estos temas, en donde los temas de género, los temas de educación, los temas de la conservación, el acceso a energía limpia, todos son objetivos que son indivisibles, en donde justamente la igualdad de género, la igualdad de derechos, de derechos reproductivos, sin resguardo para las mujeres, básicamente son partes fundamentales de lo que es una sociedad mucho más sustentable e inclusiva. Y en este contexto quería una reflexión con respecto a lo que ha sido la discusión de lo que ha sido el movimiento ambiental y cómo ha llegado a incidir en el modelo de desarrollo de Chile en forma súper importante, porque en la práctica yo creo que el gran movimiento político en tiempo reciente que más ha incidido en estos temas y que tiene un apoyo mucho más transversal que los partidos políticos muchas veces ha sido el movimiento ambiental. Hace más de 10 años teníamos un país que estaba sumido en una discusión de un binominal energético, en donde el país tenía que triplicar su demanda, su oferta energética, porque iba a ser incapaz de poder desacoplar su crecimiento económico del consumo energético. Y así se nos dijo que era necesario tener proyectos gigantes como Hidroicén, como Río Cuervo, por el lado hidroeléctrico, como Punta Alcalde, como Castilla, como Barrancones, y así una lista larga de proyectos. Y fue la ciudadanía la que se hastió de las cosas que lindaban con la corrupción para poder aprobar proyectos ambientales energéticos, y le puso un freno durísimo a lo que era ese binominal energético. Y nos opusimos todos juntos, incluyendo la Sara, incluyéndome a mí, a proyectos como Punta Alcalde, Barrancones, energía minera, Los Robles, la lista es larga, Santa María 2, y así más de 7.000 megas de carbón que desaparecieron, que iban a ser nuestro futuro, y un futuro que no fue, que no existió. Entonces, desde ese momento abrimos la puerta a un desarrollo distinto, y un desarrollo que nos da la oportunidad de poder cuestionarnos nuestra matriz productiva como tal, porque en la práctica, si somos capaces de poder pivotear de este problema energético ambiental hacia las soluciones como el hidrógeno verde, por ejemplo, podemos pasar del extractivismo a una economía que tenga su sustento en lo renovable, y en donde mayor cantidad de energía no necesariamente es malo para el medio ambiente, sino que al contrario, podría ser mayor energía, ser la capacidad de poder brindar soluciones que requiere el mundo para poder tener mayor transporte, mayor calefacción, mayor bienestar, mayor comida, pero sin tener que dañar al medio ambiente en el camino. Entonces, en este contexto, me ha tocado trabajar en lo que se llama el proceso de recicla la política, con varios actores, mi ex subsecretario y gran amigo Jorge Canals, y tuvimos una serie de distintos seminarios en donde exploramos por qué somos el país que somos y cómo podíamos mejorar si es que tuviéramos una visión más integral desde el punto de vista de la Constitución, donde hablamos de temas de agua, de género, de ciudad, de descentralización, de temas de la zona de sacrificio, cómo racionalizar que llegamos a eso. Y en la práctica quería hablarle de algunos de los temas que creemos que son importantes para lo que es un decálogo de lo que podría ser un constituyente verde. ¿Qué elementos deberíamos tener
sin tener ninguna ingenuidad con esto, porque sabemos que en la práctica tener una larga lista de derechos sin ir al corazón de cómo se distribuye el poder y cómo se llevan a cabo las actividades productivas del país puede ser ingenuo. Esto es lo que digo acá, son cosas que yo creo que son fundamentales y que tienen que ser parte de una nueva constitución, considerando que va a ser la primera constitución que nace post Acuerdo de París, post Objetivo de Desarrollo Sustentable y en medio de una crisis sanitaria y social que da cuenta de un modelo que es inequitativo y que su máxima expresión de esa irracionalidad injusta es la zona de sacrificio. Entonces, por ejemplo, el principio de justicia ambiental, en donde se distribuían las cargas en forma justa y los beneficios ambientales también se distribuyen en forma más justa. El principio de justicia intergeneracional, donde hoy día seamos capaces de reconocer de lo que nosotros hagamos hoy día afecta a futuras generaciones y por tanto cuando tomemos una decisión tiene que considerar qué tipo de planeta, qué tipo de clima dejamos a las futuras generaciones. El principio de no regresión. No puede ser que un gobierno se le ocurra que una especie vale menos, que un glaciar vale menos, que un parque nacional se le va a destinar para minería, y el principio de precaución, evidentemente, no siempre vamos a tener toda la información y por lo tanto debemos ser precautorios para poder entender de que hay que tomar decisiones con respecto a la protección ambiental que no requieren tener toda la información disponible, sino que tenemos que obrar en precaución. Un modelo una economía que sea más distributiva y regenerativa, que se enmarque dentro de los límites de la biosfera, centrado en el bienestar y la prosperidad de las personas, una constitución que permite volcarnos del extractivismo imperante a poder desacoplar eso. Hoy día Chile, por cada dólar que generamos de ingreso, extraemos 5 veces más que el promedio de la OCDE, el doble o el triple más que otros países mineros como Australia, Nueva Zelanda o como Canadá. Entonces nuestro modelo de negocio se define, el modelo de desarrollo se define en el extractivismo y tenemos la oportunidad de poder implementar un modelo en el cual lo renovable se pueda beneficiar y que permita un bienestar permanente, que no se agote como las materias primas no renovables y que ha marcado el crecimiento económico que hemos tenido los últimos 200 años como país. También fortalecer el derecho a poder vivir en un ambiente libre, sano, ecológicamente equilibrado y amparado por los mecanismos que permitan poder proteger estos derechos como recursos de protección, entre otros, y también que proteja los derechos humanos de los defensores ambientales en temas ambientales como lo establece el Acuerdo de Escazú. También los acuerdos de Escazú tienen que ser parte de lo que nos entrega como una forma de poder distribuir poder a través de un mayor acceso a la democracia ambiental. Este acuerdo que nosotros impulsamos no era antojadizo, era algo que tenía que ver con los valores que nosotros creíamos que eran fundamentales para poder distribuir mejor el poder, en donde las personas tuvieran el derecho a participar en lo que pasa en su territorio, tengan el derecho de saber lo que está pasando en cuanto a las cargas ambientales y por tanto tengan una incidencia real en respecto a lo que ocurre en su territorio. Con respecto a los pueblos originarios, no podemos dejar de considerar que nuestro pueblo es un pueblo mestizo en donde tenemos pueblos originarios que tienen una cosmovisión que necesariamente requieren que nosotros lo reconozcamos como un Estado plurinacional en donde se reconozca el patrimonio cultural histórico que se nos ha dado, que no le demos la espalda a nuestra cultura, a nuestro patrimonio. Yo hace poco supe que tenía un tercio sangre mapuche y a mucha honra puedo decir que intuitivamente trabajé para poder hacer algunas cosas que pudieran mejorar la participación en la Convención OIT 169, la primer parque o área protegida marina con la administración para la comunidad Rapa Nui, el caso del Parque Nacional Cauhuéscar, el primero que tiene figura para poder reconocer su rol dentro de la administración a la comunidad Cauhuéscar y así también el Parque Nacional Rapa Nui, que pudimos traspasar justamente a la comunidad Maugenúa, ¿no es cierto?, para poder hacer una administración correcta. También incorporar el derecho a vivir en un clima seguro, eso es fundamental, y pasar una sociedad de los cuidados en donde tengamos un cuidado que sea compartido en forma igualitaria entre hombres y mujeres,
donde superemos esta sociedad patriarcal y que se haga cargo de las desigualdades de género, que permita, ¿no es cierto?, tener una discusión abierta y democrática con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y también se reconozca la diversidad sexual y permita a los ciudadanos tener los plenos derechos para poder traer matrimonio, para tener una vida familiar plena, para poder tener adopción, hijos, y lo que así determinen esos mismos miembros de la sociedad. También poder debatir con respecto a la naturaleza y el derecho de poder proteger los ecosistemas, ríos, y que no siempre estemos subordinados a los derechos de minería, y tener el derecho de poder proteger lo que nosotros creemos que valga la pena, como el caso de los glaciares. El derecho a poder vivir en una ciudad, con libre de contaminación, con transporte público justo, limpio, vías adecuadas, seguridad para los peatones, ciclistas, que reconozca la gestión ¿no es cierto?, comunitaria, de espacios comunes, derecho a la ciudad, que permita tener una descentralización efectiva en tanto lo administrativo como lo presupuestario, que permita que los mismos tributos ambientales sean recaudados del territorio y se puedan utilizar para poder recuperar las zonas impactadas por actividades contaminantes. Y por cierto, el tema del agua que es fundamental entender y reconocerlo. Nosotros no somos quienes queremos hablar del agua porque sí, porque el día del agua sí está mencionada dentro de la Constitución, pero no como un derecho a acceso, sino como una propiedad, y por tanto yo creo que es fundamental que tengamos un diálogo con respecto al agua y su uso, que sea equitativo, y que tengamos un derecho de poder priorizar el uso para consumo humano, pero también para sustentar ecosistemas que muchas veces son fundamentales para justamente cuidar ese recurso. Así que eso quería comentar como para poder iniciar la discusión, y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tu intervención inicial. Me gustaría darle el pase ahora a Sara para que podamos escuchar también qué nos tiene que decir. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco perdida con el enfoque en la medida en que nos había señalado que pudiéramos hablar un poco del momento uno de reactivación, en el momento en el cual estamos, y obviamente una reactivación que tienda hacia establecer un cambio de rumbo del modelo de desarrollo, y obviamente con los enfoques que debería tener la Constitución. Entonces, yo querría como empezar de una parte como bien súper concreta. Yo creo que estamos en un momento, claro, con un escenario a partir del próximo año de deliberación, y de estructuración de nuevas reglas del juego, de nuevos principios, deberes y derechos para las reglas de convivencia nacional. Pero, pero la verdad es que los elementos que generaron el estallido social siguen más o menos igual. O sea, tenemos esta promesa del proceso constituyente en el cual hemos aprobado masivamente el dar inicio a este proceso, pero hoy día estamos en términos concretos igual que antes del estallido social, y con el agravante de una mayor crisis económica debido a la pandemia. Por lo tanto, la verdad es que vamos a tener que vivir un proceso que se dice que hay que caminar y mascando chicle al mismo tiempo. Por lo tanto, los próximos años vamos a tener que asumir desafíos socioambientales súper concretos, vinculados a los niveles de inequidad y de vulnerabilidad que hoy día existen, mientras y tratando de avanzar en justicia socioambiental, algunos de los elementos que planteó Marcelo, pero al mismo tiempo vamos a tener que estar monitoreando y discutiendo los elementos de las reglas del juego que queremos en la próxima Constitución. No es una tarea fácil, porque además es un momento entre el año 2021 y el año 2022 donde además se van a concentrar las elecciones
de gobernadores, de alcaldes, de la nueva presidencia de la República. Es decir, van a ser momentos súper complejos en los cuales vamos a estar cruzados por desafíos socioambientales concretos, urgentes, en los cuales tenemos un atraso y hay que responder ya. Al mismo tiempo, los debates del sistema, de los principios, deberes, derechos y gobernanza del nuevo régimen constitucional, y al mismo tiempo arreglando y validando ciertos liderazgos y ciertos programas más de corto plazo que están vinculados a los programas municipales, los programas de las gobernaciones regionales y los programas de gobierno de los próximos gobiernos. Entonces, son momentos complejos. Ahora, un primer elemento que yo creo que es absolutamente prioritario hoy, porque claramente las elecciones van a ser el próximo año y para todos estos niveles que vimos nosotros, y bueno, estamos preparando, como decía Marcelo también, estamos deliberando todos los días en distintos conversatorios sobre cómo debe ser la cosa. Pero yo diría que hay elementos hoy día vinculados al tema de la reactivación de la crisis económica que estamos por el tema del COVID y de las necesidades antes de la crisis económica del COVID, que son absolutamente esenciales y que son desafíos sociales y ambientales al mismo tiempo, y que obviamente las prioridades de inversión del sector público, particularmente si el sector público va a poner lucas, si vamos a priorizar la inversión de la plata de todos los chilenos, claramente tienen que ir a esos niveles, y que van a resolver deudas socioambientales por un lado, y vamos a resolver también problemas que estamos enfrentando y que se van agravando, como el tema del cambio climático o los problemas de la crisis hídrica o los problemas de deforestación y desertificación. Entonces, un primer elemento que claramente es clave hoy día y del cual depende no solamente el bienestar, sino que la salud de la población, tiene que ver con el acceso al agua. En el acceso al agua hay varios elementos que también vamos a tener que seguir trabajando paralelamente a la deliberación constitucional, es la reforma al Código de Agua. Llevamos 9 años, estamos en la Comisión de Constitución en el Senado, falta la sala, después falta comisión mixta, estamos con una ley de glaciares que está en primer trámite constitucional en el Senado. Vamos a tener que ir discutiendo el tema de las políticas públicas, digamos, simultáneamente. Está el reglamento de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que no está, y que obviamente para poder ir a asistir a todos los servicios públicos comunitarios de este país es absolutamente fundamental de concretar, y por lo tanto claramente aquí hay que apurar al gobierno para que envíe los últimos borradores a Contraloría y haga las correcciones, etc. No obstante, en cuanto a inversión pública, si vamos a reactivación, aquí hay una tremenda oportunidad de que la inversión pública en los próximos 2 años se concentre muy fuertemente en las deudas que tenemos de agua potable y saneamiento. Hoy día tenemos al menos 500.000 de personas que no tienen agua potable. Si sumamos los sectores en el sector rural, si sumamos las personas de los asentamientos urbanos vulnerables, campamentos, etcétera, etcétera, pueden subir a casi 1 millón de personas que no tienen acceso a agua potable, digamos, segura. Si vamos al saneamiento, es decir, a tener alcantarillado, sube la cantidad en una forma gigantesca y por lo tanto implica un desafío pendiente y una deuda de la política pública. Y ambos, agua potable y saneamiento, corresponden a respuestas prioritarias de la política social, corresponden al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6 de la Agenda 2030 que recién nombró Marcelo, pero al mismo tiempo implica una tremenda área de creación de empleo, implica construcción de infraestructura pública, implica construcción de torres de abastecimiento, de redes de abastecimiento de agua, implica materiales de construcción. O sea,
es un factor que, de una inversión pública en infraestructura que va a resolver un tema de derecho humano al agua, que va a resolver un pendiente social que hoy día ha sido reconocida por el mismo Ministerio de Obras Públicas en el actual gobierno, y que de una u otra forma implica una tremenda posibilidad de creación de empleo para responder a necesidades básicas, a deudas sociales y ambientales básicas en todas las regiones, generación de empleo distribuido. Por lo tanto, ahí desde nuestra perspectiva hay un punto que puede responder en forma sinérgica al tema del acceso al agua, al tema del derecho humano al agua, al tema de los pendientes socioambientales, protección de la salud, particularmente en el caso del COVID. ¿Cómo te vas a lavar las manos todas las veces que sea necesario si no tienes acceso al agua? Entonces, yo creo que ahí hay un área tremendamente importante que viene a resolver un problema social, viene a resolver un problema de derechos humanos y un problema ambiental al mismo tiempo, en la medida en que si no hay agua, si no hay alcantarillado, obviamente hay un problema de saneamiento y de contaminación también. Entonces, es súper básico, pero la verdad es que Chile tiene ese tipo de desafíos básicos. Somos de la OECD, pero en otras partes somos de los países del G77, es decir, de los países más pobres del mundo. Chile, y eso se vio súper claro en los últimos tiempos, Chile tiene indicadores de una inequidad absoluta y por lo tanto el tema de agua potable y saneamiento, desde mi perspectiva, es hoy día un elemento fundamental de una reactivación socioambiental adecuada en este momento en Chile y obviamente implica una tremenda, digamos, creación de empleo. El segundo elemento que es súper clave desde la perspectiva socioambiental tiene que ver con el desarrollo energético. Y ahí, obviamente, tenemos todo el desafío de reemplazar totalmente el parque carbonero por energías renovables no convencionales. Nosotros todos los estudios muestran que al año 2030, podemos decir en 10 años, podíamos eliminar todas las carboneras y reemplazarlas por energías renovables no convencionales. Lo que implica un tremendo alivio a poblaciones, particularmente en las 5 comunas donde están las carboneras, y que 4 de ellas tienen superación de norma y los índices de salud, de mortalidad y morbilidad son altísimos en relación a la media nacional. En lugares como Huasco tenemos muertes por enfermedades respiratorias y cardiovasculares del orden de 200%, mayores a las tasas nacionales. Por lo tanto, no es aceptable en términos éticos y políticos aceptar que estos chilenos sean de segunda clase y están sometidos a condiciones que no garantizan el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hay una conculcación de derechos humanos evidente. No obstante, el tema de no haber resuelto el tema de la leña, el tema de la contaminación ambiental de prácticamente todas las ciudades, de Rancagua al sur, que es la que afecta a mayor cantidad de habitantes, claramente requiere políticas como declarar la leña como combustible, establecer una política, digamos, coherente entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Agricultura con el objeto de enfrentar el tema de la leña, no solamente de la perspectiva energética, sino que de la perspectiva del desarrollo rural. Porque obviamente la leña es hoy día un ingreso del mundo rural, del mundo campesino, etcétera, etcétera, y no podemos estar reemplazando la leña por gas en todo el Chile al mismo tiempo, porque obviamente vamos a generar una tremenda crisis. Y por otro lado, se requiere un reacondicionamiento térmico de las viviendas en el país, que es una posibilidad tremenda también de generación de empleo en el área de la construcción, en el área del reacondicionamiento de las viviendas y responde a un derecho al bienestar, a una calidad térmica básica de las viviendas, que hoy día obviamente no todos los chilenos tienen. Hoy día la verdad es que hay un porcentaje mínimo de la sociedad chilena, probablemente es el 10%, que tiene acondicionamiento térmico de vivienda. El resto de la familia chilena no tiene acondicionamiento térmico de vivienda y por lo tanto se muere de calor en el verano, se muere de frío en el invierno.
Y eso implica más gasto de leña, más contaminación en la zona sur, etc. Entonces, hay como dos medidas que tienen un tremendo, corresponden a una deuda socioambiental, pero que nos permite resolver contaminación, resolver derechos pendientes, pero al mismo tiempo tienen tremenda capacidad de generación de empleo, y son una tremenda oportunidad para la inversión pública. Hay una tercera área que es eminentemente inversión ambiental, y que es la restauración ecológica. Hoy día nosotros tenemos, y no voy a profundizar en otros temas, voy a nombrarlos, pero al menos estos tres quería como dejarlos bien, como bien claros, porque son cosas que estamos atrasados, hay que hacerlas, implican recursos públicos, pero implican tremenda cantidad de empleo y por lo tanto reactivación económica en la medida en que esos empleos y esos ingresos van a generar ingresos para las familias, pero también gastos, que es lo que ocurrió por lo demás con el 10%, que la gente gastando su 10% reactivó parcialmente la economía en este país. No fue ni el Estado ni fueron las grandes empresas, fue la gente gastando su 10% en cambiar el refrigerador, en pagar la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, esta tercera área para la reactivación económica, una reactivación económica socioambiental o ecosocial, es el tema de la restauración. Y en el tema de la restauración es un desafío fundamental para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas frente al cambio climático, pero al mismo tiempo corresponde a parte del cumplimiento de los compromisos que Chile hizo este año en el contexto de la Contribución Nacional determinada frente al Acuerdo de París. Nosotros tenemos que restaurar cierta cantidad de cientos de miles de hectáreas, tenemos que reforestar otra cantidad de cientos de miles de hectáreas, tenemos compromiso para restauración a escala de paisaje, eso es gran cantidad de restauración. Eso implica tratamiento de erosión, implica restauración de humedales, implica reforestación. Esas son áreas que generan enormes cantidades de empleo. La restauración ambiental, la reforestación de superficies grandes, y no me estoy refiriendo con especies comerciales, sino me estoy refiriendo con especies nativas también, que ese es parte del compromiso de las NDC, implica una tremenda cantidad de oportunidades de empleo y empleos distribuidos en todas las regiones del país. Entonces, nuevamente, con esta medida, nosotros tendríamos la posibilidad, con esta de restauración ecológica, tendríamos posibilidad de inversión pública y privada, tendríamos el resultado de restauración ambiental, que es un compromiso tanto a nivel de la política interna como de la política internacional climática, y al mismo tiempo es un área donde podemos generar tremenda cantidad de empleo en áreas en que hoy día simplemente están tremendamente complicadas, como la región del Biobío, como la región de la Araucanía, como la región del Maule Costa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos tres medidas que son claves para una restauración ecosocial, para enfrentar una de las deudas que generaron el estallido social, pero al mismo tiempo que tiene una tremenda oportunidad de reactivación económica. Y obviamente tenemos otras a desarrollar e incentivar toda la industria. Hoy día en Chile, de responsabilidad extendida del productor, tremenda oportunidad de revalorización de estos residuos. De nuevo, beneficiando a un sector muy vulnerable de actores que son los recicladores de base o los intermediarios, que hoy día son prácticamente los que han soportado los temas de recolección y de reciclaje. Si a eso le sumamos una cadena, una nueva cadena, un nuevo piso en esta economía circular, obviamente vamos a tener mayor integración social, mayor generación de empleo, mayor generación de ingresos y al mismo tiempo una parte de la solución ambiental vinculada a los desechos. Entonces, yo creo que en general nosotros tenemos hoy día varias de estas oportunidades, yo he nombrado solamente 4, áreas en las cuales Chile puede invertir hoy, no mañana, no esperar la Constitución, sino que hoy,
y que al mismo tiempo genera reactivación económica, genera la creación de empleo, resuelve problemas de déficit, de vulnerabilidad y de deudas sociales que tiene el país, y obviamente va a incrementar la calidad ambiental del desarrollo nacional. Ahora, si nos vamos, y esto en cuanto a reactivación inmediata, obviamente estos son elementos que son tomar una dirección correcta en relación a deudas socioambientales, pero coincido totalmente con Marcelo en el sentido de que claramente el desarrollo que queremos y que deberá establecido en la Constitución, los principios de ese desarrollo, tienen que ver con cambiar totalmente el rumbo. Y ese cambio de rumbo, al menos en la Constitución, desde la perspectiva del movimiento ecologista, primero tiene que estar establecido en los principios. La definición del territorio nacional, la definición del medio ambiente, no puede seguir siendo esta definición del siglo XIX, que son como las fronteras y límites. O sea, el territorio nacional es un patrimonio. Es un patrimonio que tiene montañas, glaciares, bosques, ríos, cuencas, etc. Por lo tanto, la noción de territorio nacional, la definición de nación en la Constitución, tiene que ser una definición totalmente ecologista, es decir, en lo que constituye estos ecosistemas que permiten la satisfacción de las sociedades humanas, pero también que permiten y han permitido el desarrollo económico del país. Es decir, agua para la gente, comida para la gente, agricultura, incluso extracción minera. Entonces, tiene que haber en la Constitución una definición completamente distinta de lo que es el territorio nacional y de lo que es el patrimonio ambiental de la nación, en la cual nosotros asentamos la sociedad chilena y permitimos que esta sociedad chilena, bueno, maneje, gestione, cuide este territorio desde la perspectiva de posibilitar la satisfacción de las generaciones del presente y el bienestar, sin hipotecar, obviamente, los recursos y el patrimonio ambiental que deben tener las generaciones en el futuro para poder satisfacer sus necesidades y tener un desarrollo económico. Por lo tanto, lo primero, el primer principio que debe estar en la Constitución es la conservación del patrimonio ambiental. Y por lo tanto, no es esta visión patriarcal, digamos, de conquista y de explotación del patrimonio ambiental del país, sino que el primer principio es la conservación y el cuidado del patrimonio ambiental del país para permitir que nosotros podamos vivir, que asegurar una cierta calidad y cantidad de recursos para las generaciones futuras, pero también para permitir la vida de otras formas de vida de las cuales dependemos. Formas vegetales, formas animales, especies arbóreas que nos proveen leña, que nos proveen una serie de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, un primer principio tiene que ver con el cambio en la concepción del territorio de la nación, del patrimonio ambiental de la nación. Y eso obviamente va a cambiar el marco de los deberes y derechos. Ahora, desde la perspectiva de los deberes, nosotros no estamos de acuerdo en que el deber de preservar la naturaleza, como en la Constitución del 80, en el 19 número 8, dice, será deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza. Primero que todo, no ha ocurrido nunca que el Estado sea el tutelar de la preservación de la naturaleza. Es decir, ha sido a pesar del Estado y de los intereses del Estado y de las empresas que están permanentemente haciendo el Estado, haciendo lobby sobre el Estado. Lo que nosotros necesitamos dentro de la protección de la naturaleza, de la protección del patrimonio ambiental de todos los chilenos que constituye este territorio, es que el derecho de cuidar la naturaleza, de proteger la naturaleza, el legitimado activo no sea solamente el Estado, sino que también sean los ciudadanos. Hoy día ya es claro para la sociedad chilena de que el Estado no es confiable para defender y administrar el interés público. Si no, no estaríamos en lo que estamos
y no habríamos tenido el estallido social y no tendríamos la inequidad social y la destrucción ambiental que tenemos. Por lo tanto, en la nueva Constitución la redefinición de lo público no es solamente lo estatal. Lo público es el Estado y son los ciudadanos. Y por lo tanto, los legitimados activos, los que deben estar legitimados por la Constitución para conservar y proteger el patrimonio ambiental, es el Estado y son los ciudadanos. Y por lo tanto, me da lo mismo, se podrá establecer a través de un sistema de derechos de la naturaleza que los ciudadanos van a representar, o van a ser los ciudadanos los que representen directamente los derechos de integridad de la naturaleza, porque no solamente hay que proteger la naturaleza en sí, el patrimonio ambiental, sino que hay que proteger la integridad de ese patrimonio ambiental con el objeto de que pueda seguir regenerándose y ofrecer los servicios ambientales que requiere la sociedad y la sociedad humana y las demás especies. Entonces, esta protección de la integridad de la naturaleza no es solamente que voy a proteger el recurso natural para tener la materialidad de poder usarlo forever. No, lo que tenemos que proteger es el sistema natural. Tenemos que proteger los ecosistemas en su funcionamiento, en su integralidad, en la medida en que puedan seguir ejerciendo sus funciones y proveyendo los servicios ambientales que proveen. Por lo tanto, no es una concepción materialista, causalista, sino que es una interpretación y una concepción en la Constitución que tiene que ser de sistemas ecológicos, de funcionamiento de sistemas vivos. Y eso complejiza el debate, porque no todos los que están, digamos, preparados para un debate constitucional tienen la visión clara sobre los nuevos conceptos vinculados a en qué sistema estamos insertos como especie humana y cómo debemos cambiar las formas de gestión y cómo debemos traer el conocimiento científico para avanzar hacia leyes que tengan un fundamento evidente con el objeto de tener una gestión sustentable del territorio y del patrimonio ambiental. Entonces, no es menor. Yo creo que recién nos estamos jugando en la discusión de la ley de cambio climático, con un componente científico y un comité científico importante, nos estamos jugando una nueva forma de hacer política, en el cual no es solamente el estado de los intereses económicos que pugnan, sino que aquí hay un requerimiento hoy día de que la política pública tenga una fundamentación científica. Y eso va a emparejar la cancha un poco, en el sentido de que el Estado no va a estar solo a merced de la presión de los ciudadanos y los intereses de las empresas, sino que va a tener que legislar y fundamentar la política pública en relación a la evidencia científica. Y eso es fundamental en términos de una constitución ecológica, o que tenga digamos que tenga una formulación conceptual y posteriormente de deberes y derechos claramente afiatadas en relación a esta fundamentación. Entonces, y un tercer elemento, y con esto termino, es que en la Constitución no solamente son importantes los contenidos vinculados a principios, deberes y derechos, sino que es absolutamente fundamental la forma, la estructura de gobernanza, la estructura de quién va a tomar las decisiones y cómo se van a tomar las decisiones sobre el patrimonio ambiental, sobre los bienes comunes, sobre si vamos a utilizar los recursos mineros, sobre si es más importante proteger los glaciares en la región metropolitana o permitir la expansión minera. ¿Es más importante el agua para los 7 millones de habitantes de la ciudad de Santiago y para mantener la agricultura del Valle del Maipo, o vamos a permitir que Anglo American se expanda y va a generar una inseguridad hídrica para estos 7 millones de habitantes y la agricultura, por ejemplo, del Valle del Maipo, o si Andina se va a expandir hacia la región metropolitana por detrás del proyecto Los Bronces de Anglo American, y vamos a tener, bueno, la destrucción de los embalses de hielo congelado que están en la cordillera, que son los glaciares, y por lo tanto, ¿cuál va a ser el respaldo de agua potable de Santiago? ¿Quién va a decidir sobre estos elementos de cómo se
cómo es la gobernanza de los recursos naturales, sobre quién va a estar los hombros de las cargas ambientales. Vamos a seguir aceptando zonas de sacrificio en el cual hay algunas poblaciones como Antofagasta, Atacama, las regiones mineras, que van a tener que ir entregándole las lucas a la región metropolitana o a la economía central, devolviéndoles nada. Regiones que son vaciadas de recursos naturales para servir a la economía nacional y se quedan chupando el dedo, y además se quedan con los pasivos ambientales, tranques de relave, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Quiénes se van a llevar los beneficios del uso del patrimonio ambiental? ¿Quiénes van a cargar los costos sobre sus hombros, los costos ambientales? ¿Cuáles van a ser los niveles de justicia ambiental, de descentralización que vamos a aceptar? Entonces, yo creo que tenemos este doble desafío en el cual tenemos que tener los principios en cuanto a los deberes y derechos de la nueva Constitución y las formas de gobernanza que queremos, pero al mismo tiempo, en esta misma lógica, tenemos que ir resolviendo problemas urgentes que no pueden esperar 2 años. El texto constitucional, con suerte, va a estar listo el año 2023. Hay familia, hay un porcentaje importante de la población nacional que no puede esperar hasta el año 2023. Por lo tanto, vamos a tener que estar implementando estas medidas en la misma dirección que queremos darle a la Constitución, pero vamos a tener que estarlas implementando hoy día, con los presupuestos de hoy día, con las inversiones de hoy día y con las prioridades de la política pública de hoy día. Eso es lo que una primera motivación para la discusión. Muchas gracias, Sara. Sin duda muy interesante todas las cosas que nos compartes. Creo que son muchos los temas que ambos nos han nombrado y que son relevantes para la discusión que queremos llevar y cómo estas afectan no solo al contexto actual en términos mundiales, sino también en específico en nuestro país y todos los desafíos que tenemos por delante. Voy a leer un par de comentarios y los voy a invitar a que puedan pensar sus preguntas para que les demos el pase y podamos generar una discusión. Estamos como más o menos justo en el tiempo, así que nos van a quedar unos 15 minutos de preguntas. Y Rodrigo dice, es complejo eso de darle a la fundamentación científica atribuciones en las condiciones actuales de la academia en Chile. Existe una red de dependencia con las empresas extractivistas que piensa Sara de ideas como ríos con personalidad jurídica o ecosistemas sujetos de derechos como fórmulas jurídicas para consagrar esa conservación que debiese tener la Constitución. Una pregunta que nos hace Rodrigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que juntemos 2 o 3 y demos el pase a las respuestas? Al parecer no todavía. Sara, si nos pudieras comentar esas palabras de Rodrigo. Mira, yo creo que tenemos que estar abiertos a todas las modalidades. De hecho, el tema de ecosistemas o ríos como sujetos de derechos existe hoy día, existe en Colombia, existe en Nueva Zelanda. Tenemos varios de los ríos en la zona maorí de Nueva Zelanda que han sido declarados sujetos de derecho por comunidades que además tienen un tremendo sustento cultural en el cual reconocen el río como su antepasado, dependen de él, dependen de su alimentación, digamos, tanto en proteínas como en vegetales, etcétera, etcétera. Hay áreas protegidas en Nueva Zelanda que son sujetos de derecho y que tienen representantes. Y en general tienen representantes que representan a este sujeto de derecho, y en general el representante es un representante estatal y un representante de los maorí. En el caso de Colombia tenemos tanto del Tribunal Constitucional como la Corte General de Justicia, que han establecido zonas de la Amazonía como zonas sujetas de derecho.
ríos también, el Cauca, etcétera, y lo que se establece es que en relación a este sujeto de derecho se establece una situación de reparación o de compensación y hay establecimiento de estudios y fondos públicos para aquello. Y tienen representación, quienes representan a este sujeto de derecho son humanos, porque obviamente el sujeto de derecho, ecosistema tanto, no tiene voz y por lo tanto hay que hacer una institucionalidad que tenga un defensor de aquello que tiene la voz de ese ecosistema protegido. Entonces, yo creo que eso está abierto. En el caso de la Constitución de Ecuador se establece a la Pachamama como un sujeto de derecho. No se implementó, no se operativizó en las normas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser súper vivos, súper astutos en el sentido de cómo ponemos lo que queremos y después cómo operativizamos lo que queremos. Yo soy partidaria de que la naturaleza tenga derechos porque obviamente es un sistema vivo y nosotros somos una de las especies de este sistema vivo. Pero como estamos construyendo un sistema de reglas humano, tal vez es más eficiente, reconociendo este derecho, establecer un sistema en el cual una institucionalidad humana de interés público va a defender estos derechos de integridad, de protección y de integridad de los sistemas naturales con el objeto de que puedan reproducirse, conservar sus funciones, ofrecer su servicio, ya sea a nivel local, mundial, como en el caso de la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo diría en principio los derechos de la naturaleza y el mundo va para allá, sin duda, en la medida en que como especie tenemos que entender, y Marcelo da unas cifras de lo que somos en relación a la cantidad de seres vivos, y la verdad es que somos como la pizca de una uña, pero obviamente hemos podrido absolutamente todo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que en nuestras reglas humanas, tenemos que traer y dejar muy claramente en estas reglas humanas la protección de los derechos de la naturaleza, porque obviamente la naturaleza no tiene ninguna posibilidad ni ningún estatuto jurídico para poder protegerse directamente. Y esa ha sido la tremenda frustración de la ley de la madre tierra del año 2012 de Bolivia, porque en Bolivia no quedó en la Constitución los derechos de la naturaleza, quedó en una ley posterior del año 2012, de la ley de los derechos de la madre tierra, pero no ha podido ser implementada. Y lo mismo que pasa en la Constitución del Ecuador, está reconocido los derechos de la madre tierra, pero no está operativizada en ninguna legislación específica o en norma específica. Por lo tanto, en la Constitución debieran estar establecidos estos derechos o este principio de conservación y de protección de sus funciones, su integridad, su servicio, y al mismo tiempo dentro de las formas de gobernanza, de gestión, tiene que estar establecida la institucionalidad y el procedimiento que va a asegurar que aquello sea un hecho concreto. Muchas gracias, Sara. Hay dos preguntas más, otra que es para ti y una que es para Marcelo, así que vamos a invertir ahora el orden. Vamos a dar paso primero a la pregunta para Marcelo y luego le voy a dar el paso a Víctor, que quiere realizarte una pregunta a ti. Dice, si existe amplio consenso científico en la necesidad del modelo forestal, ¿podría una nueva constitución sentar las bases para modificarla o no debiese la constitución apuntar a industrias específicas? Yo creo que no debería entrar a industria específica, pero lo que hay que cambiar es la mirada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que unos temas fundamentales que tenemos que empezar a introducir dentro de nuestras decisiones es una mirada de mayor largo plazo, ¿no es cierto? Lo que me gusta mucho es el ex presidente del Banco Central de Reino Unido, que se llama Mark Carney, que él hablaba de la tragedia del horizonte, que nosotros en la práctica sabemos lo que es correcto tomar como decisión, pero la decisión de los 5 años, 10 años o 20 años es distinta económicamente, pero en la práctica nosotros vamos a estar acá y por lo tanto difícilmente tomamos esa decisión
que es más importante. El ministro de Hacienda está preocupado del presupuesto del próximo año, el presidente de la República de los 4 años que le toca como presidente, y una empresa quizás un poquito menos incluso porque le importa muchas veces el bono final de año, etcétera. Entonces, si no somos capaces de poder cambiar la mirada a largo plazo, entonces no va a poder ser capaces de poder ver lo que significa este tipo de modelo, porque ese modelo en la práctica es un modelo que trae riqueza en el corto plazo, pero que en el largo plazo va degradándole la riqueza en general. Y no sé tanto el sistema forestal, imagino que la Sara tendrá su opinión en particular, pero en el tema agrícola me he estado metiendo más profundamente en tiempo reciente. Un país que tiene cantidad de terreno agrícola limitado, pero que al mismo tiempo crece haciendo más de lo mismo, requiere deforestar, y eso fue lo que el abuso de la ley de bosque nativo que se demostró recientemente con la Contraloría que declaró ilegal este tipo de planes de manejo que permitía cortar bosque nativo para permitir inclusión de palto. Ves que uno hace eso, está haciendo más impermeable el suelo, está dejando más expuesto a la erosión y está causando externalidades a toda la zona, especialmente en una zona que es de escasez hídrica. Entonces, este cortoplacismo para el sistema agrícola en general está causando que cada vez sea más necesario introducir más fertilizantes, más pesticidas, cuando un ecosistema sano alrededor de él permitiría que eso se haga en forma gratuita, con polinizadores que cumplen su rol, con agua que se maneja mucho mejor, fruto de especies nativas que están cercanas. Entonces, en la práctica, ese modelo extractivista lineal trae ganancia en el corto plazo, pero quienes están ahí 10, 20 años son los que ven que este modelo no tiene sustentabilidad. Otro ejemplo claro es la salmonicultura, que claramente se podría haber hecho en forma sustentable, no se hacía, se ocupaban densidades que son incapaces de poder ser sustentadas ni degradadas por la misma ecosistema que están cercanos. Entonces, por lo tanto, estamos en un modelo de langostas, en la cual se extrae, se produce y se deja esto en ecosistemas paupérrimamente degradados, fruto de este cortoplacismo. Entonces, yo creo que más bien el concepto, el principio de mirar a largo plazo, el principio de justicia intergeneracional es el que tiene que guiarnos, y porque en la práctica son mucho más que simplemente el modelo forestal el que tiene que manifiesta el cortoplacismo que tenemos en decisiones, sino que es la mirada en general la que nos lleva a la zona de sacrificio y la degradación ambiental. Muchas gracias, Marcelo. Le doy el paso a Víctor Hugo, que tiene una pregunta para Sara. Víctor Hugo, ¿estás por ahí? Ahí sí. ¿Me diste permiso Sí. para...? Perfecto, muchas gracias. Primero, felicitar el programa, la transmisión, la riqueza, los contenidos de ambos expositores, ¿no? Nos mantienen bastante lúcidos en el concepto ambiental y lo agradecemos. Yo soy Víctor Hugo Montalva, en mi trabajo soy director de medio ambiente de una municipalidad acá en la región del Biobío, específicamente San Pedro de la Paz. Hoy en la mañana tuve la suerte de conversar con Sara por otro tema, la estaba invitando también a una especie de seminario. Pero quiero hacerle una pregunta ahora acá en este conversatorio respecto a su concepto y su opinión de resiliencia ante el cambio climático, la resiliencia de las ciudades. ¿Por qué? Porque yo creo que todos nos alegramos por los avances tecnológicos y el desarrollo de la tecnología, pero ¿cómo conversa el desarrollo de la tecnología con el medio ambiente y su protección? Muchas veces no conversan, y por eso si apostamos a un desarrollo de ciudades modernas, ciudades inteligentes, ¿cómo enfrentamos esto bajo el concepto de la resiliencia? Esa sería como mi consulta. Mucho gusto de conocerte, Víctor Hugo. Ahora sí. 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 Mira, el tema de las ciudades es un tremendo tema, porque así como Marcelo respondía del tema de los sistemas forestales o los sistemas de cultivo de los cultivos marinos, así como los cultivos terrestres, la verdad es que son sistemas artificiales. Son sistemas artificiales que la especie humana ha ideado con el objeto de maximizar la producción para maximizar el lucro. Por lo tanto, tú lo que generas no es un problema de desarrollo, es un problema de lucro.
es un problema donde tú jibarizas la concepción del interés público, que es el desarrollo de una sociedad, para generar una jibarización en una especie de piloto cuyo objetivo es el lucro en el más corto plazo de un actor, que es el inversionista, etcétera, etcétera. Y tenemos estos pilotos y en general la tecnología ha ido mucho más a estos pilotos. ¿Por qué? Porque, bueno, son capaces de pagar el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, pero no hemos conocido los impactos hasta después que estos están funcionando. Y la crisis del modelo forestal en Chile es clarísima. Los incendios forestales ya mostraron que los bloques, los cuadrantes de forestación, los caminos dentro de la reforestación, los lugares de acopios de agua, los ingresos de la cercanía de los pueblos, o sea, la planificación territorial vinculada a las plantaciones forestales, no había nada. Era una locura de marea verde por sobre que se iba extendiendo sin ningún criterio y ninguna inteligencia. Lo mismo que señala Marcelo en relación a los salmones. Entonces, estamos con una situación donde estamos tratando de utilizar los sistemas de la vida con tecnología, le ponemos como el acelerador con el objeto de obtener el máximo de biomasa posible, alterando completamente las posibilidades del sistema de poder servir y por lo tanto los impactos de esta aceleración, digamos, son brutales. Ahora, en el caso de la ciudad es mucho más complejo, porque la ciudad es un sistema creado a imagen y semejanza de necesidad nuestra. Y por lo tanto, si nosotros vemos la ciudad, tenemos que verla como un gran sistema, como una gran máquina, que tiene una serie de inputs, al igual que el sistema forestal, tiene una serie de insumos de energía, de agua, de alimentos, de etcétera, etcétera, de combustible, y tiene una serie de outputs, que son emisiones atmosféricas, basura, o sea, entonces, cuando nosotros vemos una ciudad ubicada en una cuenca, supongamos la cuenca de Santiago, tú inmediatamente vas a ver por dónde está haciendo agua ese sistema urbano llamado Santiago, esta máquina llamada Santiago, donde no hay ninguna planificación territorial en relación a la capacidad de la cuenca. Y por lo tanto, la expansión de la ciudad no tiene ningún criterio más que la expansión del mercado del suelo. Y el Estado va detrás tratando de arreglar lo que puede, y bueno, los de Peñalolén protegerán el bosque, el Panul en la zona cordillerana, los del Cajón del Maipo tratarán de que no se expanda para allá, el Estado trata de poner que no sigan las casas subiendo por la cota 1000, o sea, pero en el fondo estamos frente a una especulación del mercado del suelo absolutamente salvaje, al igual que la especulación de la expansión forestal o la especulación vinculada a la expansión de las concesiones para cultivos marinos, que va colonizando el borde costero y que primero pudrió todos los lagos, bueno, tuvieron que salirse los lagos y ahora sigue, ya estamos hasta Punta Arenas. Entonces, el sistema urbano es súper complejo porque de una u otra forma no hay una inteligencia aplicada a la planificación urbana. Y por lo tanto, lo que hoy día tenemos nosotros en general en el país son ciudades como sistemas enfermos, que no son sustentables. Primero están creando un tremendo impacto en las cuencas o en los valles donde están. Muchas de ellas requieren más insumos de lo que hay en esta cuenca. En el caso de Santiago es evidente. Hoy día, el verano pasado, los canalistas del río Maipo, que riegan más o menos 120.000 hectáreas, tuvieron que arrendarle a Aguas Andinas prácticamente el 60% de los recursos hídricos para abastecer a Santiago, porque si no hubiéramos tenido racionamiento de agua potable. Y ellos, obviamente, como se querían seguir cultivando, la mayoría hizo pozo. Y por lo tanto, se agregó esa agua para los 7 millones de habitantes, pero la agricultura bajó un poco, pero no tanto porque construyeron pozos, pero finalmente es parte de del mismo acuífero de la cuenca del Maipo, lo que pasa que se utilizó mayormente aguas subterráneas para la producción agrícola. Pero eso no es
no es sustentable en el tiempo, que es lo que le pasó al Valle de Casablanca como denominación de origen, de viña y todo lo demás. Hoy día el Valle de Casablanca está muerto en términos de posibilidad de continuar con la superficie de viñas que tiene porque se comieron el acuífero. Y por lo tanto no es sustentable el agua que están sacando con la capacidad de recarga que tiene ese acuífero para poder sostener el desarrollo vitivinícola en ese valle. Entonces, hoy día el tema de las ciudades, yo creo que son las ciudades, desde mi perspectiva, si nosotros la vemos en términos de resiliencia, que es lo que tú has señalado, que es un conjunto de características que permiten sostener el equilibrio de un sistema y de adaptarse a elementos que vengan, las ciudades son pasivos ambientales. Las ciudades nuestras son pasivos ambientales, no tienen ninguna posibilidad de, digamos, de seguir subsistiendo en forma armónica con la capacidad de carga del territorio, con lo que puede proveer la región o la cuenca, y por lo tanto, claramente, con la capacidad de absorción del agua de las lluvias. Antes llovía más, hoy día menos, y por lo tanto hay un problema menos, pero antes no podían ni siquiera absorber el agua de las lluvias por el pavimento, porque estaba pavimentado todo, porque las pendientes, digamos, en la precordillera también habían sido pavimentadas. Entonces, si nosotros seguimos haciendo ciudades sin ninguna inteligencia como la estamos haciendo, la verdad es que las ciudades van a pasar a ser pasivos ambientales tremendamente complejos porque son inseguras. Porque son inseguras en términos de provisión de recursos hídricos, son inseguras en términos de contaminación atmosférica o las burbujas de contaminación en sectores industriales o las islas de calor producto de las consecuencias del cambio climático. Entonces, las ciudades, la verdad es que son hoy día sistemas construidos por el hombre que no tienen resiliencia ninguna. Y por lo tanto, si queremos que las ciudades sean resilientes, tendríamos que entrar en una especie de restauración, de restauración vinculada a generar una conexión de estas ciudades con las cuencas donde están, con capacidad de carga, con corredores biológicos de árboles, con restablecimiento de las cuencas de las cuales depende. Y eso obviamente implicaría que, por ejemplo, seguir expandiendo la minería en la cordillera de Santiago, donde está el agua de Santiago, no tiene ninguna lógica, es como dispararse en los pies. Es como justamente matar la fuente de agua de la cual depende la ciudad. Eso es dispararse en los pies. Ahora, muchos dicen, no, es que la carretera hídrica, es que la tecnología. La carretera hídrica para alimentar a Santiago o la agricultura de Copiapó es como meter a un enfermo en la UTI. Es mantener un sistema con manguera, sostenido con mangueras que se sostienen de recursos de otras partes que no pueden ser aprovechados de otras partes. Y la región del Biobío ya, la gente del Biobío se pronunció en contra de la carretera hídrica porque ellos también están con restricciones de recursos hídricos, por lo tanto no quieren que se entube todo el río Queuco, ¿no es cierto?, para ser el primer río que va a alimentar la carretera hídrica. Entonces, estamos yendo hacia soluciones tecnológicas que cada vez implican mayor insustentabilidad y menos posibilidad de resiliencia. Y que es como meter a un enfermo, Santiago, si no protege los glaciares y las reservas de agua, si no hace corredores biológicos, si no cambia los sistemas de transporte, si no cambia los sistemas de gestión de los residuos, si no reduce o desincentiva la instalación industrial o de mayor población, claramente es un enfermo en una UTI, que es muy caro para el país mantener Santiago, porque todo el país tiene que estar manteniendo un sistema que es caro y que no es autosustentable. Entonces, yo creo que estamos particularmente en el caso de la capital, estamos con un problema sistémico mayor, donde ya los niveles de resiliencia como que no hay ninguna posibilidad de implementar. Muchas gracias por tu respuesta, Sara. No sé, Marcelo, si te gustaría agregar algo también de esa pregunta. Sí, mira, yo, a ver, con respecto a las ciudades, como en el fondo algunas veces uno quisiera que las cosas fueran de una forma, pero evidentemente hay que ver lo que hay hoy día y cómo resolver los problemas que tienen las personas en la situación que nos dio.
lo que yo veo cuando miro el inventario de emisiones regional de las distintas regiones de Chile, uno puede darse cuenta que la huella de carbono de Santiago, y no solamente porque no tenga mucha generación eléctrica, sino que más bien por otros temas, la huella de carbono de Santiago está más o menos en la mitad de lo que es la media nacional y por lo menos un sexto de lo que es una comuna como Punta Arenas, por ejemplo, o una región como Punta Arenas. Entonces, lo que dice en relación con eso es no estoy diciendo que Santiago sea perfecto, pero lo que quiero decir es que las ciudades en general tienen la capacidad de poder entregar bienes y servicios en forma eficiente, y la economía de escala que tú puedes lograr permiten que haya transporte, como el metro, en donde casi el 70% de los santiaguinos ocupan medios de transporte que no sean el automóvil para transportarse, y eso te da la esperanza de que puedas reducir las emisiones si es que siguiera ese tipo de camino hacia adelante. Entendiendo de que, y el tema de la ciudad en general, el no permitir expansión urbana muchas veces lo que hace es que se hagan otros centros digamos, más lejanos, o muchas veces, entonces, pero cuando y cuando no permites la expansión urbana, eso causa aumento del precio de la densificación, perdón. Cuando no quieres que haya densificación, aumenta el precio del territorio, y eso permite, entonces hace mucho más segregada la ciudad, como pasa en el caso del sector oriente, en donde cuando se bajaron las densidades, yo voté en contra de las densidades en su momento del año 2008 para Vitacura, y eso significó que mi propiedad aumentara 3 veces su precio, pero eso también hizo inviable que una persona que trabajara en la comuna pudiera vivir en la comuna si es que trabaja en servicio. Y por tanto eso sumó a la inequidad de la ciudad. Entonces, en general, tengo mis matices en cuanto a que yo creo que si es que tenemos una cierta cantidad de personas que están viviendo, es mejor que vivan en ciudades y que sean diseñadas de una forma que sea resiliente y que permita no tener que estar resolviendo con problemas de ingeniería, de ingeniería gris, lo que se causa por haber destruido la infraestructura verde, ¿no es cierto? Entonces, eso es la primera matiz. El segundo comentario con respecto a la tecnología es que efectivamente yo entiendo completamente la preocupación que tiene el mundo ambientalista de las soluciones tecnológicas que en un momento siempre se pregonaron. Yo me acuerdo perfectamente Bush en sus tiempos cuando él decía no vamos a actuar frente al cambio climático porque vamos a inventar una solución para poder resolver esto. Y hay que ver si es que esto cuestión claramente no fue así. Y por lo tanto uno tiene que tener en cuenta que las soluciones que se dan en un planeta finito tienen que tener en cuenta eso. Y por ejemplo, el transporte, yo tengo auto eléctrico, ¿ya? Hay gente que me dice, oye, tu auto eléctrico causó que los salares se secaran, etcétera, porque el litio viene de ahí, etcétera. Pero resulta que mucha gente ocupa autos que causan combustibles fósiles y causan contaminación atmosférica. El tema con esto es que yo cada vez, y lo aprendí un amigo mío que era muy talibán, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz, que él tenía un auto eléctrico hace más de 10 años, no lo ocupaba casi nunca porque sabía que es que lo ocupaba, iba contribuyendo a que tuviera que comprarse un auto eléctrico en el futuro. Entonces, en el fondo, y por tanto, su rollo es andar auto eléctrico usado, que ocupan baterías, que tengan la autonomía que se requiere estrictamente para lo que son el uso del ser humano. Entonces, a lo que voy con esto es que las soluciones tecnológicas son posibles, pero tienen que tener la humildad de entender de que no podemos resolver los problemas con la misma mentalidad que creamos los problemas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, cuando uno ve estos autos eléctricos, que son soluciones tecnológicas como el caso del Tesla, la camionera Tesla, que tiene autonomía de 500 kilómetros, eso es una obscenidad, ¿no es cierto? Es una obscenidad que no dice relación ni tiene ningún respeto con la extracción de material en general. Entonces, lo que quiero decir con esto en términos generales, en un planeta finito, no podemos pensar que las soluciones tecnológicas nos van a dar todo ese tipo, básicamente van a ser una forma de poder salir de la crisis climática, porque en esto tenemos que tener la humildad de que lo que importa más es no consumir extra, que es la principal causa de mayor cantidad de gas de efecto invernadero, y que tenemos que empezar a hacer más con menos. Pero dicho eso, los impactos que uno tiene, tratar de hacerlo lo mínimo posible a través de tecnología limpia. Entonces, lo quiero resumir en la frase final, que una vez me acuerdo que un gallo que escribió un libro que se llama Los tres pescados, porque básicamente el mundo come 3 pescados, salmón, bacalao y atún. O sea, son los 3, y básicamente esa es como la obsesión. Que le preguntaban, ¿es posible tener un pescado sustentable? ¿Es posible tener un camarón sustentable? Y él decía, sí, claro que sí, es posible hacer un camarón sustentable. Lo que no se puede es tener un
restaurante con tenedor libre de ese camarón sustentable. Acá todo tiene que ser con mesura, todo tiene que ser, o sea, la carne, el bistec puede ser verde, sí, pero claramente la cantidad de carne que se puede comer y producir tiene que ser con la capacidad de poder no ir acumulando gas efecto invernadero también. Esas son mis reflexiones con respecto a eso, de que tengamos la humildad de entender de que no tenemos un dominio sobre naturaleza, pensamos como ingeniero, naturalmente, de que tenemos ese dominio, pero esa mentalidad siempre termina mal, básicamente. No dominamos la naturaleza, sino que tenemos que entender que somos parte de un ecosistema y respetar los límites planetarios que nos da. Muchas gracias, Marcelo. Sin duda, grandes reflexiones. El tema da para mucho. Nos fuimos por un montón de otros temas. Las ciudades también es algo que requerimos conversar, que requerimos tratar, aprender más. Así que me voy llena de desafíos, de profundizar más en las distintas temáticas. Y bueno, desde ya los dejo invitados a todos y todas para la próxima sesión, que vamos a estar hablando de biodiversidad y ecosistemas. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Sara, por aceptar nuestra invitación. Un comentario final. Es que mira, ahí está, hay una niña que está de Chañaral, ¿ya? Y tenemos que tener respeto por la gente de Chañaral. Un lugar que básicamente refleja el modelo y todos sus defectos, ¿no es cierto? Una empresa del Estado que es capaz de poder causar pasivos ambientales que ignora y no es capaz de poder hacerse cargo. Y por tanto ella pregunta sobre la agua desalada. Y efectivamente, el agua desalada es la misma mentalidad que estaba hablando. ¿Podemos resolver algunos problemas de escasez hídrica con agua desalada? No todos, y no con la misma mentalidad. No vamos a poder reemplazar un río con agua de mar, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido. Y todo su escala, todo su momento. Solamente quería decir eso porque yo personalmente pienso que le debemos mucho a la comuna de Chañaral y así como otras zonas de sacrificio. Ahora yo creo que igual, Marcelo, y es importante para la persona de Chañaral, y aprovecho de mandarle saludos a Manuel Cortés de Chadenatur, que ha estado luchando por el tema de la muerte de la bahía de Chañaral, la verdad que por la minera El Salvador, que la usó como relave, como un tranque de relave de los procesos, pero que está pasando lo mismo en la región del Huasco con el depósito de desechos de la CMP digamos, en esa comuna. La bahía. Exactamente. Entonces, yo diría que para el caso de desalar agua, ojo que hoy día no hay una norma, cada uno lo está haciendo a su pinta. Parte importante está tirando las salmueras al mar, eso aumenta la salinidad del borde costero y obviamente olvídense de la pesca artesanal o del cultivo marino, etcétera, etcétera. Las salmueras debieran ser, digamos, establecidas en lugares confinados. Entonces, hoy día también estamos con una irresponsabilidad de aceptar una serie de tecnologías y de modos de resolver la crisis hídrica que no tiene normativa, que se está haciendo cualquier cosa, que además cada uno está haciendo una al lado de la otra con distintas tecnologías y por lo tanto después paga molla. Entonces, nuevamente con el tema de la desalación, podemos generar la destrucción del borde costero. Entonces yo creo que ahí hay que, como ciudadanos, tenemos que exigir todos los principios, el principio precautorio, etcétera, etcétera, con el objeto de no seguir generando mayor cantidad de pasivos ambientales. Esos los vamos a resolver nuestra generación pagando la cuenta de descontaminar o se lo vamos a dejar a nuestros hijos para que ellos se queden con una cuenta de este tamaño. Y por lo tanto, realmente yo creo que aquí hay una mesura con la tecnología y hay una responsabilidad del Estado en relación a la regulación sobre la tecnología. Eso. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Chao.